Vamos a analizar parte de lo que ha sido el discurso de Javier Milei, de lo que vendrá en la Argentina y qué impacto tiene también en la región. Con Carlos Adriansen, economista desde Perú, muy amablemente ya en contacto con nosotros. Muy buenos días, Agustina Scioli, los saluda de Argentina. Muy buenos días, Angelina. ¿Cómo ha visto el discurso? ¿Cómo ha visto también todo el proceso electoral y las promesas, si se quiere, de campaña por parte de Javier Milei? Que hay que decirlo, es un presidente que ha ganado, anticipando que no serán tiempos fáciles y que se viene también un ajuste, ¿no? Mire, quizá la primera cosa que le diría es que sí hay alternativa al ajuste y es un nivel de pobreza, como destacó el presidente Milei en su discurso, que los argentinos nunca han visto. Hace unos 20 años, los argentinos tenían un nivel de desarrollo relativo 20 puntos del PBI norteamericano más alto que el actual. El declive de Argentina es tan grande que a mí personalmente me sorprende. Nunca pensé ver al 45% de la población argentina debajo de la línea de pobreza, ni, por ejemplo, en comparación al 2010, reducir su tamaño en la economía mundial casi a la mitad. Casi y con una tendencia que si no se enfrenta ahora, el presidente Milei fue claro, solo se deterioraría. Es importante que ustedes sepan que la alternativa al shock existe, es la pobreza, es el caos. En buena hora se intenta enfrentar una crisis de tal magnitud que, señorita periodista, trasciende lo puramente fiscal y monetario. Es un declive en términos de desarrollo económico y de nivel de vida, como el que ustedes están viviendo a diario. Sí. Enfrentar esto no es algo que se va a resolver. Yo no soy político, así que le voy a decir que ustedes tienen, en términos de ajuste institucional, no macro, unos 3 o 4 años de, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas, si quieren volver a ser esa Argentina que todos respetamos y queremos. Sí, es un declive, digamos, económico, cultural, educativo, en el ámbito de la salud. El propio Milei también lo ha dicho en el día de ayer, es decir, empezó hablando del plano económico, pero luego siguió también con la cuestión de la crisis profunda en la que está el ámbito de la salud en nuestro país, la educación. En términos generales, el panorama del país es verdaderamente preocupante y en las urnas han elegido a Javier Milei, que, como yo decía antes, no creó falsas expectativas. Inclusive antes o semanas atrás decía que la inflación va a empezar a bajar recién en el 2025, en el segundo semestre del 2025. Coincide entonces con parte de las políticas que ha anticipado. Hay que decir también que existe un contraste entre lo que ha dicho Javier Milei antes de llegar al balotaje, cuando hablaba del cierre del Banco Central y la dolarización, y ahora parece esas ideas han quedado un poco, al menos dilatadas, ¿no? Milei tiene restricciones y por lo tanto debe operar respetando las restricciones. Pero a mí me gustaría destacar algo. En primer lugar, reconocer méritos. Los méritos de los gobernantes de izquierda previos son enormes en esta crisis. Los 3 años o los 2 años de ajuste duro, institucional y macro que vienen, tienen propietarios, los anteriores presidentes y su desmanejo. Pero hay algo que me gustaría destacar además de esto. Argentina es un país tremendamente corrupto según el índice de control de la corrupción burocrática, que no cumple la ley según los mismos índices que publica el Banco Mundial, con una calidad y una arbitrariedad regulatoria de país africano hoy día. Su gobierno es tremenda, estoy leyendo indicadores, tremendamente ineficaz para dar servicio público, no les voy a contar a ustedes, los argentinos, sí. Y su índice de ausencia de violencia también está en deterioro. Es la tormenta perfecta, es algo parecido a lo que en algún momento le pasó a Venezuela, quien pasó de tener un nivel de desarrollo relativo que estaba en el umbral del desarrollo en los 60 y hoy día es lamentablemente Bolivia. La Argentina está peleando por esto. ¿Cuál es la medida, digamos, más urgente que debiera tomar Milei y el factor más urgente para atacar? Es decir, ¿es la inflación, es el tipo de cambio, es la bomba de los LELIQs? Sin duda alguna. El tipo de cambio no es problema. Cuando la inflación se controla y
me parece me parece observar en todas las declaraciones del equipo y de Milei Sí. que va a transitar hacia un tipo de cambio flexible. Los tipos de cambios reales siempre son flexibles, pero si hay inflación controlada, se le va a dejar de robar al pueblo argentino y lentamente va a comenzar a trabajar. Pero la parte más dura, por ejemplo, del ajuste del Perú en los años 90, que casi robó una década de ajuste porque se hizo a medias, Claro. es lo que viene, el cambio de reglas, hacer que la gente respete la ley, hacer que la burocracia no sea tan corrupta, hacer que la violencia no sea tolerada, que la gente pueda salir a la calle en Buenos Aires tranquilo. Sí. Eso es lo que muestran, no mi opinión, las cifras de gobernanza que publica la base de indicadores del Banco Mundial. O sea, la situación de la Argentina, mire, tiene 10 años con un crecimiento per cápita de largo plazo negativo. Se subdesarrolla en todos los estándares. Le confieso, jamás pensé ver esto. Milei habló nuevamente ayer de estanflación y a la hora de hacer referencia a este término que implica una alta inflación y retracción en la actividad económica, dijo que no es más que lo que venimos viendo en los últimos años, ¿no? Porque digo, de alguna manera también se genera una confusión dependiendo del medio de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación que eran oficialistas, del peronismo, digamos, donde ponen en alerta por el aumento de precios. La realidad es que el gobierno saliente dejó una inflación superior al 150% interanual, un índice de pobreza tal como usted destacaba, el 45% de la población es pobre y ese índice es aún peor cuando consideramos o tenemos en cuenta a los menores de edad, ¿no? Los niños, más de la mitad de los niños argentinos son pobres. Entonces digo, esta es la situación que arrastra, ¿no? Es la denominada pesada herencia a la que hizo referencia también Javier Milei ayer en su discurso. Pero verá, eso no es todo. Milei enfrenta y va a enfrentar un enemigo colosal. Publicidad en contra interior y exterior. Se le va a atacar con una dureza tremenda porque definitivamente Milei no es un neomarxista, no es un progresista. Todos los sectores con esas banderas ideológicas van a atacar duramente a Argentina por atreverse a volver a hacer lo que un día fue. Acordémonos de la frase del influencer Petro. A mí la clase media no me sirven los pobres para salir elegidos. Milei está peleando con eso y ustedes, los argentinos, su vicepresidenta, todo el equipo que ha juramentado. Y esa es un partido muy complejo. Le han sacado 2 jugadores y están jugando con Alemania. Entonces, yo veo enorme la elección que deja Milei, pero es pronóstico reservado su éxito. Va a ser atacado con una dureza tremenda y que lo que es más importante es que caer es fácil, pero recuperarse, hasta el índice de desarrollo humano, que señorita periodista es la cosa más tierna que hay en el sentido de pequeño sesgo ideológico, hasta ese cae en la Argentina. Entonces los argentinos deben sentirse orgullosos por su decisión. Milei no es más que el voto de los argentinos y ha querido reaccionar frente a esta situación terrible. Ahora vamos a ver, y todos los latinoamericanos vamos a decir, que tengan el mayor éxito posible, y en realidad todos los argentinos deberían entender esto porque sabe que en Bolivia se la pasa muy mal, que es lo que viene si es que Milei no es exitoso. Claro. Se la pasa muy mal en comparación al Perú, tienen casi 10 años menos de esperanza de vida, es terrible. Tratando de hacer una comparación, usted sabe que desde aquí en la Argentina, a veces haciendo un análisis también regional, decimos, bueno, en Perú destituyeron a su presidente, hay una nueva presidente hace un año ya con un índice de aprobación también bajo, es decir, crisis políticas sucesivas, ¿no?, que tienen allí en Perú. Y sin embargo, esto no tiene el mismo impacto en el nivel económico del país. ¿Está relacionado con un Banco Central independiente? Digamos, ¿a qué lo atribuye? Tenemos un Banco Central independiente que está peleando por volver a tener una inflación cercana a su meta, pero económicamente el Perú ya no es éxito económico. La presidenta peruana, la señora Boluarte, es una presidenta que está queriendo hacer los 2 programas. Ustedes me van a entender bien. Quiere hacer el programa de Massa y quiere hacer el programa de Milei. Y usted sabe si tiene para hacer las 2 cosas,
siempre va a ser el programa de masa, Sí. que lamentablemente está llevando al Perú a una situación de declive. Nadie repite eso, pone el ejemplo de Perú como una economía exitosa, pero el Perú ya está en marcado declive. Los últimos gobiernos, incluyendo al señor Castillo y la señora Boluarte, querían pobres y están teniendo pobres. O sea, vemos a Argentina tomando un salto hacia adelante, intentando, pero el Perú está paralizado. Decir que el Perú es un ejemplo de éxito económico es engañarse. Es un ejemplo ya de que está defendiéndose, pero lamentablemente el crecimiento para Perú es 7% por persona al año sostenido. Todo lo demás son rebotes que lamentablemente mis colegas destacan. En mi opinión, eso no sirve para reducir pobreza. Claro. Pero el hecho de que el Banco Central sea independiente genera, digamos, o hace que el impacto sea menor, el impacto del contexto, de la crisis política y demás. El principal disparo a los pies del pueblo argentino y peruano es la inflación. La inflación. El señor Velarde, el presidente del Banco Central, está haciendo una labor responsable, no está teniendo 20, no está dentro de la meta, pero la inflación está bajo control, están haciendo un buen trabajo y eso es enorme. Pero por el lado del Ministerio de Economía y del gobierno del país, están flotando sin ninguna expectativa, esa expectativa que yo vi en el discurso de Milei ayer. Una expectativa de cambio para bien. Claro, porque digo, todas las medidas que se han tomado últimamente con el gobierno saliente han sido medidas inflacionarias, eran medidas para tratar de captar mayor caudal de votos, es decir, una campaña prácticamente también financiada con eso, con la emisión. Ese dinero de algún lado salía y era efectivamente de la emisión, lo cual hace que suba la inflación, ¿no? Muy interesante. La emisión es robo al pueblo. ¿Cómo? Es escandalosa. La emisión es un escandaloso robo al pueblo, al argentino más pobre sobre todo. Sin dudas. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros, ha sido muy amable. Hasta luego. Buenos días.